Entonces, para empezar con nuestra primera clase, hay algunas nociones que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, tenemos que saber que la semántica es esta disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y sus combinaciones. Es decir, es esta disciplina que estudia las palabras, cómo se combinan las palabras y el significado que tienen las palabras. ¿Qué es un significado? Si yo digo significado, me estoy refiriendo a la imagen mental que yo creo, la imagen que yo tengo en mi cabeza de lo que es la palabra. Si yo digo significante, me refiero al fonema o a la secuencia de fonemas, es decir, a las palabras en general. Pero si yo digo significado, el significado propiamente dicho es con lo que asociamos al significante. Es esa representación que hacemos de lo que es el significante. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para continuar. Porque justamente después vemos lo que es la sinonimia. La sinonimia es esta relación que mantienen dos palabras que tienen un significado igual o muy parecido. No es necesario que sea un significado exactamente igual, puede ser también un significado parecido. A estas palabras, a estas palabras que mantienen esta relación entre sí, se las llama sinónimos. Se las llama sinónimos o puede ser también afines de significado, ¿sí? Entonces, tenemos acá que pueden ser sinónimos o decimos también que son afines de significado. Significado. Los sinónimos, a su vez, pueden ser de dos maneras, ¿ok? Tenemos dos clasificaciones de la sinonimia. Puede ser sinonimia total o sinonimia parcial. Los sinónimos pueden ser totales o pueden ser parciales. Si yo digo que un sinónimo es total, significa que son siempre intercambiables. Es decir, siempre se pueden intercambiar entre sí, sin importar el contexto en el que estén las palabras, pueden cambiarse entre sí. Tienen exactamente el mismo significado, ¿ok? Pero después tengo a los sinónimos parciales. Tengo la sinonimia parcial, que se refiere a la sinonimia contextual, ¿ok? Estos son los sinónimos contextuales. Hay que tener mucho cuidado con los sinónimos contextuales, ¿ok? Porque estos son intercambiables, son solo en algunas situaciones, ¿ok? Hay que fijarnos en toda la situación para intercambiar las palabras. De repente se les puede presentar un ejercicio que pida el sinónimo contextual de la palabra tal que está en el texto. Y puede ser que en alguna de las opciones esté un sinónimo, pero tenemos que fijarnos en el contexto de la palabra. Tenemos que fijarnos si podemos intercambiar la palabra dependiendo de cómo está siendo utilizada en el texto. ¿Ok? Entonces, esos son los sinónimos. Son estas palabras que tienen un significado igual o muy parecido. ¿Y qué es el significado? Es la imagen mental que tenemos de los significantes, de las palabras en sí. Ok, después de la sinonimia tenemos lo que es la antonimia. La antonimia es esta relación, otra vez, entre dos palabras que presentan ideas o significados opuestos. Se le llama antonimia o a veces se le suele llamar también contrariedad.
contrariedad, ¿ok? Porque presentamos ideas o significados opuestos o contrarios, ¿ok? Se puede decir que tienen conexión por la contrariedad. A estas palabras las llamamos antónimos. Tenemos que tener en cuenta también que los antónimos deben referirse a lo mismo, no pueden ser palabras al azar. Tienen que ser términos que estén hablando de lo mismo, tienen que tener relación entre sí. Por ejemplo, si yo digo frío y caliente, nosotros sabemos que frío y caliente son antónimos, pero los dos se están refiriendo a la temperatura, ¿sí? Los dos están hablando de lo mismo, pero presentan significados opuestos, ¿ok? Entonces, al igual que la sinonimia, la antonimia se subdivide, ¿ok? Tenemos tres tipos de antónimos. Podemos encontrarnos con los antónimos llamados recíprocos. Antónimos recíprocos son los que ocurren necesariamente al mismo tiempo. ¿Ok? Se tienen que dar necesariamente al mismo tiempo. Los dos suceden al mismo tiempo. La ocurrencia de uno implica la ocurrencia del otro. ¿Ok? Si yo hago uno, tiene que ocurrir el otro, a pesar de que sean ideas opuestas o ideas contrarias. Por ejemplo, comprar y vender. Si yo digo que estoy comprando algo, si yo digo que estoy comprando algo, significa que otra persona me lo está vendiendo. O si yo digo que estoy vendiendo algo, significa que otra persona lo está comprando, ¿ok? A eso se refiere con antónimos recíprocos. A eso se refiere con que ocurren al mismo tiempo. Después tenemos a los antónimos graduales, ¿ok? Antónimos graduales. Graduales de grado, ¿sí? Presentan grados intermedios entre sí. Justamente acá tenemos a frío y caliente. Justamente acá tenemos a frío y caliente. Se refiere a que los antónimos son como los extremos, ¿sí? Son como los extremos. Y entre esos extremos tenemos grados que resultan estar en el medio, ¿sí? El grado intermedio justamente de frío y caliente es tibio, ¿sí? Frío y caliente son dos antónimos graduales que tienen en medio al, a la palabra tibio, ¿sí? Es solamente eso. Después tenemos a los antónimos complementarios. Los antónimos complementarios son los más conocidos, ¿sí? Son estos que solo se pueden dar, solo se puede dar uno, solo se puede tener la ocurrencia de uno. Teníamos que los antónimos recíprocos ocurrían al mismo tiempo. Si ocurría uno, también tenía que ocurrir el otro, también tenía que suceder el otro. Pero en el caso de los antónimos complementarios, solo puede darse uno. Solo se puede tener la ocurrencia de uno. Por ejemplo, vida y muerte, ¿sí? Entonces, los antónimos, la antonimia es esta relación entre dos palabras que presentan ideas o significados opuestos. Ideas o significados opuestos. Es solamente eso. Ahora, continuando con las relaciones que pueden mantener las palabras entre sí, vamos a ver lo que es la homonimia. Si yo digo homonimia, me refiero a una relación de igualdad, ¿ok? Las palabras tienen relación de igualdad en la escritura o en la pronunciación. Sí, hay relación de igualdad entre las palabras, ya sea en la escritura, ya sea en la pronunciación. Pero algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que
debe haber distinto significado, ¿sí? En la homonimia hay igualdad en la forma de escribir o en la forma en que suenan las palabras, pero el significado siempre debe ser distinto, ¿ok? Tenemos distinto significado y también tenemos distinto origen etimológico. La homonimia puede ser de dos tipos. Las palabras pueden ser homógrafos o pueden ser homófonos. ¿Qué es un homógrafo? ¿Qué son los homógrafos? Son estas palabras que se escriben igual. Y si las palabras se escriben igual, por ende van a leerse igual, van a sonar igual, ¿ok? Homógrafos entonces se escriben igual, suenan igual, pero tienen distinto significado. Por ejemplo, tenemos la palabra vino. Vino de bebida. Vino de la bebida. Y vino que también es una forma del verbo venir. ¿Ok? Entonces, homógrafo se escribe igual, suena igual, distinto significado. Vino, vino con B corta, vino de bebida y vino forma del verbo venir. Después de los homógrafos tenemos a los homófonos. Tenemos a los homófonos. Son estas palabras que se escriben distinto, pero suenan igual. ¿Ok? Son palabras que tienen distinta grafía, pero suenan igual. A pesar de que se escriben distinto, suenan igual. Por ejemplo, tenemos tubo, tubo, tubo del cilindro hueco y tubo de tener, ¿ok? Son dos palabras que se escriben distinto, ¿ok? Acá, pero suenan exactamente igual, ¿ok? Suenan exactamente igual. Y recalcamos siempre que debe haber distintos significados, ¿ok? Homonimia, igualdad, pero en la escritura, en el sonido y el significado debe ser distinto. Podemos tener homógrafos, cuando la escritura es igual, suenan igual, pero tienen distinto significado. Podemos tener homófonos, cuando la escritura es distinta, pero suenan igual y tienen distinto significado. ¿Ok? Esos son los homónimos. Esa es la homonimia. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Después de la homonimia tenemos la paronimia. La paronimia son estas palabras que son parecidas, son parecidas. Son palabras que se pronuncian de forma parecida. ¿Qué suele pasar acá? La gente suele confundir homófono con parónimo. Homófono con parónimo. Ocurre esta pequeña confusión, porque los homófonos se escriben distinto, ¿sí? Y los parónimos también son palabras que se escriben distinto. Pero en el caso de los homófonos es necesario que la pronunciación sea exactamente igual, ¿ok? Deben sonar exactamente igual. Y en el caso de los parónimos, a pesar de que sean similares, a pesar de que sean casi iguales, debe poder marcarse la diferencia, ¿ok? Debe poder marcarse la diferencia. Bueno, son estas palabras que se pronuncian de forma parecida, los parónimos. Los parónimos son estas palabras que se pronuncian de forma parecida debido a que tienen una pequeña relación de semejanza en cuanto a la forma o el sonido, ¿sí? Se escriben muy parecido, pero suele haber diferencia con una o dos letras, pero esa diferencia debe poder ser perceptible, ¿ok?
Yo puedo, yo tengo que poder diferenciar las palabras entre sí. Por ejemplo, si yo digo tubo, si yo digo solamente tubo sin un contexto, ustedes no van a saber si es tubo con B larga o si es tubo con B corta, ¿sí? Pero en el caso de los parónimos debe poder diferenciarse eso. Es importante mencionar que las palabras no deben escribirse enteramente de la misma forma, no deben ser exactamente iguales. Deben variar en una o más letras. Suelen ser una o dos letras. Pueden ser más letras, pueden ser más letras, pero normalmente solo es una o dos letras. Por ejemplo, tenemos acto, acto y apto. Acto con C y apto con T. Tenemos también actitud, acti- actitud y aptitud. Son palabras muy similares. Son palabras muy similares, pero yo puedo diferenciarlas igual, ¿ok? Yo puedo diferenciar que una se escribe con C y la otra se escribe con P. Entonces, digo que estas palabras son parónimos. Son parónimos. Bueno, recapitulamos hasta ahí. Tenemos lo que es la sinonimia. En la sinonimia nos fijamos en el significado de las palabras. Lo que nos importa es el significado, ¿sí? Esa imagen mental que nosotros hacemos del significante, ¿ok? En la sinonimia tenemos que la relación entre las palabras, lo que relaciona a las palabras es la igualdad en el significado. En la antonimia nos fijamos todavía en el significado. La antonimia es esta relación de contrariedad con el significado de las palabras. Después tenemos la homonimia. En la homonimia ya nos fijamos en el significante, ¿sí? Ya no nos fijamos tanto en el significado, nos fijamos en la palabra. Nos fijamos si la palabra se escribe exactamente igual a otra o si suena exactamente igual a otra. Después tenemos la paronimia. La paronimia ocurre cuando tenemos palabras parecidas. Paronimia, parecido. Bueno, continuamos. Ahora que ya sabemos cómo las palabras se pueden relacionar entre sí, vamos a ver las organizaciones del léxico. Si yo digo organización del léxico, me refiero a cómo las palabras se pueden agrupar, cómo las palabras se agrupan entre sí. Podemos agrupar las palabras de tres formas, ¿sí? De tres formas. Las palabras pueden estar en un mismo campo semántico, en un mismo campo léxico o en una misma familia léxica. Se le llama familia léxica o familia de palabras. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es este conjunto de unidades léxicas o palabras, ¿sí? Lo mismo. Unidades léxicas o palabras que comparten similitudes en cuanto a su significado. No se refiere a palabras que directamente sean sinónimos entre sí, no es eso a lo que se refiere. Son estas palabras que presentan relación porque conviven en un mismo ambiente, en un mismo ambiente, entre comillas. Deben a su vez pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿sí? ¿Qué es una categoría gramatical? Son los tipos de palabras que podemos encontrar. Me refiero a los sustantivos, a los verbos, a los adverbios, a los adjetivos. Todas las palabras deben pertenecer a una misma categoría gramatical. Todas las palabras deben ser o sustantivos, o verbos,
o adjetivos o adverbios y deben estar relacionadas por el significado, ¿sí? Deben poder estar en el mismo lugar, deben pertenecer al mismo contexto, ¿ok? Entonces, en un campo semántico, las palabras pertenecen a un mismo contexto, están relacionadas por su significado y además pertenecen a la misma categoría gramatical. Como ejemplo, tenemos al campo semántico de la palabra agua, de la palabra agua. Tenemos que este campo semántico incluye a la palabra río, mar, océano, hielo, piscina, sed. ¿Ok? Son palabras distintas, son palabras distintas, pero pertenecen a un mismo contexto. ¿Qué es lo que tiene un río? Agua. ¿Qué tiene el mar? Tiene agua. ¿Qué tiene el océano? Tiene agua. ¿De qué está hecho el hielo? De agua congelada. ¿Qué tiene una piscina? Las piscinas están llenas de agua. ¿A qué se refiere la sed? La sed se refiere a esa necesidad que tenemos de tomar agua, ¿ok? A eso me estoy refiriendo. Y todas estas palabras son sustantivos, ¿sí? Todas pertenecen a una misma categoría gramatical. Entonces, eso es un campo semántico. Después del campo semántico tenemos al campo léxico. ¿Qué es un campo léxico? Le llamamos campo léxico a las palabras que están relacionadas solamente por su significado, como en el caso del campo semántico, ¿ok? Hay relación en el significado. Estas palabras pertenecen otra vez a un mismo contexto, conviven en un mismo ambiente, entre comillas, pero pueden pertenecer a cualquier categoría gramatical. ¿Sí? Pueden pertenecer a cualquier categoría gramatical. Ya no es necesario que todas las palabras sean sustantivos o todas las palabras sean verbos o todas las palabras sean adjetivos. Puede ser, por ejemplo, que yo en un campo semántico tenga silla, tenga pupitre, tenga pizarra, después tenga aprender, aprender, aprendizaje, aprendizaje y tenga enseñando, ¿ok? Todas estas palabras están relacionadas entre sí. Si yo menciono estas palabras, se entiende que estoy hablando de lo que ocurre en una clase, ¿sí? Pertenecen a un mismo contexto, pero estas palabras no están en la misma categoría gramatical. Entonces yo no puedo decir que están en un mismo campo semántico, pero sí puedo decir que están en un mismo campo léxico, ¿ok? Están en un mismo campo léxico. Después del campo léxico tenemos a la familia léxica. Familia léxica o familia de palabras. Tiene dos nombres, ¿ok? Yo puedo decir familia léxica o puedo decir familia de palabras. Es este conjunto de palabras que tienen la misma base o vienen de la misma raíz, ¿ok? Tienen la misma base o tienen la misma raíz. Ya no me fijo tanto si conviven en el mismo contexto, si pertenecen a una misma categoría gramatical, sino que ahora me fijo en la raíz de la palabra. Lo que me importa ahora es la raíz de la palabra. Por ejemplo, yo tengo la palabra caja, yo tengo la palabra cajón, cajón, encajonar,
encajonar y esta lista continúa. Lo que tienen de igual acá es la raíz, ¿sí? Estas tres palabras vienen de la misma raíz. Entonces yo digo que pertenecen a la misma familia léxica, pertenecen a la misma familia de palabras, ¿ok? Entonces es hasta ahí. Tenemos esos tres grupos, tenemos esos tres grupos. Esas son las organizaciones del léxico, esas son las formas en las que yo puedo agrupar las palabras. Ahora, hay dos cosas que tenemos que mencionar. Existe lo que se llama hiperonimia y existe lo que se llama hiponimia. ¿Qué es la hiperonimia? ¿Qué es la hiperonimia? La hiperonimia sucede cuando las palabras tienen relación de hiperónimo hipónimo. Ya vamos a ver lo que es un hiperónimo y ya vamos a ver lo que es un hipónimo. Pero tenemos que mencionar primero esto. Tenemos que mencionar que la hiperonimia ocurre, la hiperonimia se da cuando las palabras están en relación hiperónimo-hipónimo. Es importante que sea en ese orden. Hiperonimia, hiperónimo, hipónimo. ¿Ok? Hiperonimia, hiperónimo, hipónimo. Ahora, ¿qué es un hiperónimo? ¿Qué es un hiperónimo y qué es un hipónimo? Vamos a fijarnos en el significado otra vez. Vamos a fijarnos en la imagen mental que hacemos del significante. ¿Ok? El significado del hiperónimo, el significado de la palabra a la que yo voy a llamar hiperónimo, necesariamente, necesariamente está incluido en el significado del hipónimo. ¿Sí? Lo que es el hiperónimo necesariamente debe estar incluido en el significado del hipónimo. El hiperónimo es lo que engloba. El hiperónimo es lo que engloba a los hipónimos. El hiperónimo es como una categoría y los hipónimos son clases o tipos del hiperónimo. ¿Ok? El hiperónimo es una categoría y los hipónimos son clases o tipos del hiperónimo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a flor con respecto de girasol, clavel, rosa, orquídea, etcétera. La lista puede continuar. Vamos a fijarnos en girasol, clavel y rosa. Si yo busco cualquiera de estas palabras, si yo abro mi diccionario y busco cualquiera de estas palabras, voy a encontrar que lo primero que aparece es que son flores. ¿Sí? A eso se refiere con que el significado del hiperónimo está necesariamente incluido en el significado del hipónimo. Si yo busco, si yo busco girasol, clavel, rosa, ¿qué me va a salir? Que son flores. La categoría es flor y las clases o tipos de son girasol, clavel y rosa. Girasol, yo tengo que poder decir, girasol es una clase o un tipo de flor. Clavel es una clase o un tipo de flor. Rosa es una clase o un tipo de flor. ¿Sí? Flor es la categoría y girasol, clavel, rosa, orquídea, lo que sea, es una clase o tipo de flor. A eso se refiere. ¿Ok? Bueno, hiperonimia, recalcamos otra vez. Hiperonimia, hiperónimo, hipónimo. Hiperónimo, hipónimo. Ahora, hiponimia. Hiponimia. Se dice que las palabras están
en relación hipónimo-hiperónimo. Decimos que tenemos hiponimia cuando las palabras están en relación hipónimo-hiperónimo, ¿ok? Se invirtió el orden, se invirtió el orden. Primero están ahora los hipónimos y después tenemos al hiperónimo. Por ejemplo, acá invertimos el ejemplo anterior. Girasol, clavel y rosa con respecto de flor. Con respecto de flor. Y volvemos a mencionar que al buscar en el diccionario las tres primeras palabras, encontraremos que en sus significados está incluido flor. Si yo busco girasol, si yo busco clavel, si yo busco rosa, lo que voy a encontrar es que son flores. Está incluida la palabra flor en el significado. ¿Sí? Entonces, eso es la hiperonimia y eso es la hiponimia. Hiperonimia, hiperónimo, hipónimo. Hiponimia, hipónimo, hiperónimo. En ese orden, en ese orden. Ahora, cerramos ya esa parte con las relaciones que pueden presentar las palabras. Esas son las relaciones que pueden presentar las palabras. Ahora vamos a ver cómo se forman las palabras. ¿Cómo se forman las palabras? Hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta antes de avanzar. Son, acá se les llama conceptos básicos en el análisis morfológico. ¿Qué es la morfología? ¿A qué yo me refiero con morfológico? ¿Qué es la morfología? Es esta parte de la gramática, es esta parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. Estudia cómo se conforman las palabras, cómo yo formo una palabra, ¿sí? Eso es la morfología. Las palabras, a su vez, se estructuran de los llamados morfemas. Los morfemas son las unidades mínimas aislables en el análisis morfológico. Es la parte mínima de la palabra que yo puedo separar. Son como los ladrillitos que forman la palabra, ¿sí? Son los que estructuran las palabras. Los morfemas, a su vez, pueden ser de dos clases. Podemos tener un lexema o podemos tener un afijo. ¿Qué es un lexema? Es esta unidad mínima con significado léxico, ¿sí? Es esta unidad mínima, porque es un morfema, pero tiene significado léxico. Se le suele llamar también raíz. Raíz o base. Es la raíz o base de la palabra. Después del lexema o raíz, tenemos al afijo. Afijo es la unidad mínima que aparece en una posición fija siempre. Es la unidad que aparece en una posición fija con respecto a la base con la que aparece ligada. ¿Ok? Es esta unidad mínima que está unida al lexema, pero siempre aparece en la misma posición. Podemos cambiar de palabra, pero el afijo no se va a mover de su posición. O siempre está al inicio, o siempre está al final, o siempre está en medio. De ahí viene que podemos tener prefijos, infijos o sufijos. Un prefijo es este afijo que se ubica en el principio de la palabra. Va antes que la raíz. Después tenemos a los infijos o interfijos. Infijos o interfijos. Los infijos o interfijos
se ubican en medio de la palabra. Aparece entre otros dos morfemas, ¿sí? Morfema. Puede ser lexema o puede ser afijo. Infijo o interfijo va en medio de la palabra y va entre otros dos morfemas, ¿ok? Después del prefijo y el interfijo, tenemos a los sufijos. Tenemos a los sufijos. Los sufijos son estos afijos que se ubican al final de la palabra, ¿sí? Van pospuestos a la raíz, van después de la base, van al final de la palabra, ¿sí? Volvemos a repetir. Un morfema es esta unidad mínima aislable. Puede ser lexema o puede ser afijo. Lexema es la raíz, es de donde viene la palabra, ¿sí? Es esta unidad mínima con significado léxico. Después tengo al afijo. El afijo es esta unidad mínima, pero que tiene una posición fija. Está siempre en una posición. Puede ser prefijo cuando va al inicio, puede ser infijo o interfijo cuando va en medio o puede ser sufijo cuando va al final. Ahora, ahora que ya sabemos qué es la morfología, ahora que ya sabemos qué son los morfemas, vamos a ver los procesos de formación de palabras. Hay procesos para formar las palabras que utilizamos. Vamos a mencionar primero que esta clasificación pertenece a la gramática tradicional, ¿sí? Esta clasificación pertenece a la gramática tradicional. Hay un libro que se llama Manual de la Nueva Gramática. Se llama Manual de la Nueva Gramática. En la nueva gramática se incluye ya a la parasíntesis como si fuese parte de la derivación, ¿sí? Está esa otra clasificación en donde se toma a la parasíntesis como un tipo de derivación. Pero nosotros acá vamos a tomar la clasificación que es perteneciente a la gramática tradicional, ¿sí? En la gramática tradicional tenemos tres procesos. Tenemos tres procesos de formación de palabras: derivación, composición y parasíntesis. La derivación, no vamos a perder tiempo viendo más cosas, vamos a entrar directo en la derivación. La derivación puede ser por prefijación o por sufijación. La derivación puede ser por prefijación o por sufijación. Si es derivación por prefijación, sería prefijo más raíz, ¿ok? Es esa la formulita que siguen. Prefijo más raíz. Puede ser también derivación por sufijación. Si es derivación por sufijación, sigue la formulita de raíz más sufijo. Raíz más sufijo, ¿ok? Sí, es solamente eso. No es solo prefijación y no es solo sufijación. Es derivación por prefijación. Es derivación por sufijación. ¿Sí? Tiene nombre y apellido. Deben saber de esa forma. Derivación por tal cosa. Derivación por prefijación y derivación por sufijación. Yo no puedo decir solamente prefijación. Debe ser derivación por tal cosa. Pero sí puedo decir que acá, estos dos son por derivación. Derivación. ¿Sí? Es eso. A eso se refiere. Después tenemos a la composición. Después tenemos a la composición. ¿Qué es la composición? Es este proceso
en el que no intervienen afijos, ¿sí? Es este proceso en el que yo no tengo prefijo, yo no tengo sufijo, yo no tengo infijo, solamente tengo raíces, ¿sí? Solamente tengo raíces. Es raíz más raíz. El proceso es raíz más raíz. Acá. Vamos a colocar un ejemplo, ¿sí? Vamos a volver a la derivación. Vamos a dar un paso atrás. Vamos a recapitular lo que estamos diciendo, ¿ok? Derivación. Puede ser por prefijación o por sufijación. Fíjense en la palabra belleza. Fíjense en la palabra belleza. ¿Qué pasa con belleza? Yo sé que belleza viene de bello, ¿ok? Yo sé que belleza viene de bello. Bello. Esta es la raíz. Esta es la raíz de mi palabra. Pero ¿qué pasa? Yo le agrego esta terminación. Yo le agrego esa. Yo le agrego esa. Es bello más esa. Belleza. Entonces, esa es mi sufijo. Sufijo. ¿Sí? Puede ser que tengan un ejercicio y les pregunte, ¿esta palabra fue formada por cuál proceso? Entonces yo analizo mi palabra, veo la raíz de mi palabra y veo si tiene una terminación o si comienza de alguna manera. Entonces, si es raíz más sufijo, derivación por sufijación. Derivación por sufijación. Puede ser que yo tenga también la palabra inútil. Yo tengo la palabra inútil. ¿Qué pasa con inútil? Yo sé que inútil viene de útil. Viene de útil. Útil es mi raíz. Útil es mi raíz. Ahí. Ahí. Pero es útil más algo o es algo más útil. Acá yo tengo que le agrego un comienzo, le agrego una partecita, ¿sí? Le agrego in. Entonces, in es mi prefijo. In es mi prefijo porque va antes de la raíz. Va antes de la raíz. Y si es prefijo más raíz, derivación por prefijación. Derivación por prefijación. Ahora, composición es este proceso en donde no intervienen afijos. Raíz más raíz. Raíz más raíz. Fíjense en la palabra saltamontes. Fíjense en la palabra saltamontes. Yo analizo la palabra. ¿Cuál es la raíz? Salta, salta. Y después veo que tiene montes. Montes no es un sufijo. Yo me doy cuenta de que es otra raíz. Ahora analizo. Entre salta y montes hay otra cosa. Hay otra cosa antes, hay otra cosa después. No, es solamente raíz más raíz. Es solamente raíz más raíz. Entonces decimos que esta palabra fue formada por composición. Fue formada por composición. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parasíntesis. La parasíntesis, a diferencia de los otros, tiene dos formulitas. ¿Sí? Tiene dos formulitas. Nosotros teníamos que la derivación podía ser de dos formas. Prefijación o sufijación. Prefijo más raíz y raíz más sufijo. Pero acá tenemos que la parasíntesis tiene dos formulitas, ¿sí? Directamente la parasíntesis es la que tiene dos formulitas. Puede ser raíz más sufijo o prefijo más raíz más sufijo.
En los dos casos participa un sufijo. En los dos casos participa un sufijo. Puede ser raíz más sufijo o prefijo más raíz más sufijo. ¿Sí? Fíjense en la palabra siete mesino. Yo tengo la palabra siete mesino. Mi ejercicio me dio esa palabra. Entonces yo analizo. Siete mesino, yo me doy cuenta de que acá viene siete. Siete es mi primera raíz. Entonces señalo, escribo. Esta es una raíz. Analizo de nuevo la palabra. Siete mesino. Tiene una segunda raíz. Tiene una segunda raíz. Mes. Mes. Mes es mi segunda raíz. Vuelvo a analizar la palabra. Siete mes ino. Ino. Tiene la terminación ino. Yo sé que ino no es una raíz. Y como está después, es un sufijo. ¿Sí? Como está al final, yo me doy cuenta de que es un sufijo. Este es un sufijo. Ahora, analizo nuevamente. Si es raíz más sufijo, para síntesis. Raíz más sufijo, para síntesis. Ahora, vamos a fijarnos en la palabra endulzar. Vamos a fijarnos en la palabra endulzar. ¿Qué pasa con endulzar? Yo sé que endulzar viene de dulce. Dulce, dul, acá. Analizo mi palabra. Dul es la raíz. ¿Sí? Yo sé que endulzar viene de dulce. Dul, acá es mi raíz. Vuelvo a analizar. ¿Qué yo le agrego a esta raíz? Tiene un inicio, ¿sí? Antes la raíz yo tengo que comienza con en. Endulzar. Endulzar. ¿Sí? Yo sé que no es otra raíz. Y como va al inicio, yo digo que es un prefijo. Es un prefijo. Ahora, después de en y después de dul, tengo, tengo algo más acá. Se le agregó una colita a mi palabra, ¿sí? Tiene esta terminación. Endulzar. Endulzar. Zar. Va después de la raíz. Entonces es un sufijo. Entonces es un sufijo. Mi palabra tiene la fórmula prefijo más raíz más sufijo. Prefijo más raíz más sufijo. ¿Qué pasa si es prefijo más raíz más sufijo? Para síntesis. ¿Qué pasa si es prefijo más raíz más sufijo? Para síntesis. Entonces, esos tres son los procesos de formación de palabras. Esos tres son los procesos que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Derivación, composición y parasíntesis. Volvemos a repetir. Derivación puede ser por prefijación o por sufijación. Composición no participa fijo, es solamente raíz más raíz. Parasíntesis, parasíntesis. Hay que saber analizar bien las palabras, tenemos que fijarnos bien, ¿sí? No hagan, no hagan a la apurada el ejercicio, fíjense bien en la raíz de la palabra. Fíjense en la terminación, fíjense en el inicio de la palabra. Para síntesis tiene dos fórmulas. Raíz más sufijo o prefijo más raíz más sufijo. Hasta ahí, hasta ahí. Ahí ya cerramos lo que es la morfología, ¿sí? Ahí ya cerramos la formación de las palabras. Después, ya sabemos cómo formar palabras. Ya sabemos que las palabras pueden tener relaciones entre sí.
¿sí? Ya vimos todo eso. Ahora vamos a analizar la tipología textual. Vamos a analizar la tipología textual, ¿sí? ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? Un texto es un enunciado o un conjunto coherente de enunciados orales o escritos, cortos o largos. ¿Sí? No es necesario que un texto sea demasiado largo. Puede ser cortito, ¿sí? Puede ser cortito. Puede ser oral o puede ser escrito. Puede ser un solo enunciado o pueden ser varios enunciados unidos entre sí, de forma coherente, de forma coherente. Es decir, tienen que tener sentido. Ahora, ya sabemos lo que es un texto. Los textos se clasifican otra vez, ¿sí? Yo tengo 10 tipos de texto. Acá nosotros vamos a considerar 10 tipos de texto. De repente ustedes pueden encontrar clasificaciones en donde hay menos o clasificaciones en donde hay más tipos de texto, pero acá nosotros vamos a considerar 10, ¿sí? Vamos a ver ahora. Comenzamos con el literario. Comenzamos con los textos literarios. Es este tipo de texto que persigue la esteticidad, ¿sí? Le ofrece al lector una experiencia a través del lenguaje, ¿sí? Busca ser atrayente, busca ser entretenido, busca la belleza entre comillas. ¿Ok? Ese es el literario. Por ejemplo, tenemos a las novelas, a los cuentos, a las obras de teatro, a las fábulas, a las leyendas, a los mitos, las historietas, que tienen en común todos esos, que tienen en común todos esos, además de que son historias de ficción, ¿sí? Que tienen en común que buscan entretener al lector, ¿sí? Entonces, literario es el tipo de texto que persigue la esteticidad, busca ser estético, le ofrece al lector una experiencia, le presenta al lector esta historia para entretenerlo, ¿ok? Ese es el literario. Después del literario tenemos al periodístico. El texto periodístico es aquel que deriva directamente del periodismo, deriva directamente de lo que es el periodismo. Periodismo y comunicación social. Es este que se encarga de brindar información sobre hechos y acontecimientos de la actualidad, ¿ok? Sobre hechos y acontecimientos de la actualidad. Por ejemplo, la noticia, el reportaje, la entrevista, ¿sí? ¿Quién hace una noticia? ¿Quién hace un reportaje? ¿Quién hace una entrevista? Un periodista, ¿ok? Un periodista. Por eso decimos que deriva directamente del periodismo, ¿ok? Texto periodístico deriva del periodismo y la comunicación social. Es importante recalcar que la información que nos brinda el texto periodístico es sobre hechos de la actualidad, ¿ok? Es sobre lo que sucede en la actualidad. Recalcamos eso porque el científico también nos brinda información. El informativo justamente también nos brinda información. Por eso repetimos y repetimos que el periodístico nos brinda información sobre hechos y acontecimientos de la actualidad, ¿ok? De la actualidad. Ahora, ¿qué es el texto científico? ¿Qué es el texto científico? Se le llama texto científico o también se puede decir que es una
publicación científica, es una publicación científica. Está escrito justamente por los científicos, está escrito por la comunidad científica académica y va dirigido a especialistas en diversas áreas, ¿ok? No es necesario que sea un especialista solamente del área de, qué sé yo, de física, de matemática o lo que sea. Especialista en diversas áreas, ¿ok? No está dirigido a las personas comunes, entre comillas, a las personas normales. Está dirigido a los científicos, a los especialistas. Se encarga de informar, se encarga de informar sobre el conocimiento de las cosas. Por ejemplo, tenemos a los textos de las diferentes disciplinas científicas. Tenemos las notas de enciclopedia, las monografías, los relatos históricos. Es este tipo de texto que fue escrito por los académicos, ¿sí? Entonces, eso es el texto científico. Después del científico, yo tengo al informativo. Informativo. Informativo, expositivo o solamente informativo. Es este que se caracteriza principalmente por ofrecerle al receptor un contenido informático de cualquier naturaleza. Brinda información sobre determinados temas. Es decir, es este texto que se encarga de brindar información para todo el público. Brinda información para que sea de público conocimiento, ¿sí? No está dirigido a un público en específico o a un grupo en específico de personas. Yo doy la información para que todo el mundo la conozca. Dentro de esta clasificación tenemos a los textos escolares. Los textos escolares. Tenemos a las fuentes de información de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera. ¿Sí? ¿Qué son los textos escolares? Son estos, de repente tenemos estos libritos que fueron escritos para los estudiantes. Fueron escritos para brindar información sobre cierto tema, pero no es información demasiado especializada, sino que está escrito de forma que cualquiera pueda entender esa información, ¿sí? De repente ustedes pueden ir al centro de salud. En el centro de salud tienen afiches enormes que te dicen dengue. El dengue es tal cosa. Tiene tales síntomas. Se puede prevenir de tal forma. Ese es un texto informativo. Habla de cierto tema, pero está escrito de forma que cualquiera pueda entenderlo, ¿ok? No es demasiado especializado, no es demasiado complicado, ¿sí? No alcanza a ser científico. Te da esta información sobre un determinado tema, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos al literario, al periodístico, al científico y al informativo. Después nos encontramos con los textos humorísticos. Los textos humorísticos buscan producir un efecto cómico por la combinación de imágenes y palabras. Buscan ser graciosos, ¿sí? En pocas palabras. Buscan causarle gracia al lector o al receptor, ¿sí? Por ejemplo, los chistes, las caricaturas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué busca un chiste? Ser gracioso, causar gracia. ¿Qué busca una caricatura? La caricatura busca ser graciosa, ¿sí? Buscan producir un efecto cómico. Solamente eso. Es solamente eso lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de textos humorísticos. Después del humorístico tenemos al publicitario. Tenemos al publicitario. Es este tipo de texto que
promueve de forma directa. Decimos que promueve de forma directa o puede ser también indirecta la compra o adquisición de un producto o servicio. Volvemos a repetir, promueve de forma directa o indirecta la compra o adquisición de un producto o servicio. Se utiliza también para la promoción de eventos. Yo busco que la persona o las personas que vean mi texto publicitario compren el producto o adquieran el servicio. Yo busco que vayan a cierto evento, ¿sí? Puede ser de forma directa o indirecta. No necesariamente la publicidad te va a decir compra este producto. Te ordeno que vayas a este evento. No, puede ser de forma indirecta, puede ser te va a ocurrir cierto evento que será eh, el evento del año, ¿sí? Yo busco convencerte de que vos compres este producto, de que adquieras este servicio que yo estoy ofreciendo o que vayas a este evento que estoy publicitando. Por ejemplo, los anuncios, los carteles, etcétera. Sí, busca convencer a su receptor. Justamente, si yo digo convencer, tengo que hablar del texto argumentativo. Texto argumentativo es este que apela a su lector. Busca otra vez convencerlo o influirlo en su manera de pensar. Yo busco que vos cambies la forma de pensar, de que pienses igual que yo, de que convencerte de que creas lo mismo que yo. El texto argumentativo defiende una tesis con argumentos, con ideas, con opiniones, ¿sí? El texto argumentativo es subjetivo, ¿sí? Yo doy mi opinión en el texto argumentativo. La diferencia con el periodístico, con el científico, con el informativo, es que estos son objetivos, ¿sí? El autor o la persona que escribió el texto no da su opinión, simplemente te da la información. Yo te doy la información, pero en el argumentativo yo te doy la información y además de darte la información, te doy mi opinión, te doy mi opinión. Y lo que yo busco es que vos pienses igual que yo, ¿sí? Hay textos argumentativos que también son publicados en periódicos. Por eso es importante recalcar lo de la subjetividad, porque hay textos argumentativos que también son publicados en periódicos, ¿ok? Se logra diferenciarlos de los textos periodísticos debido al lenguaje que utilizan. Yo tengo que leer con mucha atención mi texto. El periodístico, el texto periodístico, presenta un lenguaje objetivo, es decir, que cuenta el hecho tal y como ocurrió, sin dar un juicio propio. Al momento en el que el autor da su punto de vista, pasa a ser subjetivo, ¿sí? Al momento en el que el autor empieza a usar muchos adjetivos, por ejemplo, en el periodístico, el texto periodístico te va a decir, ocurrió tal suceso, pero el argumentativo te va a decir, ocurrió tal suceso que resulta ser terrible, ocurrió este horrible suceso, o puede ser que diga, ocurrió este suceso bellísimo, increíble, ¿sí? Puede ser que utilice también algunos recursos como metáforas, como hipérboles y demás. Ya vamos a ver todo eso, ya vamos a ver todo eso, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a los artículos de opinión, los editoriales, los ensayos, etcétera, ¿sí? Esos son textos argumentativos. Después tenemos al texto instructivo.
tenemos a nuestro texto instructivo. Es un texto que justamente está compuesto de instrucciones. Instrucciones dirigidas al receptor con el objetivo de instruirlo, orientarlo para realizar determinada actividad o el consumo de cierto producto. ¿Ok? Instructivo, entonces vamos a colocarle que te da el paso a paso. Te da acá lo que sería el paso a paso para que vos realices cierta acción, para que vos consumas cierto producto. Por ejemplo, una receta, un instructivo, un prospecto, una consigna. De repente nosotros compramos un electrodoméstico, compramos un microondas. ¿Qué viene con el microondas? Un manual de instrucciones. Tiene un manual de instrucciones, tiene este pequeño librito que te da, te da el paso a paso de cómo vos tenés que utilizar. Te muestra las partes que tiene, te muestra cómo utilizar los botones, etcétera. Puede ser que yo quiera cocinar algo, entonces busco una receta. ¿Qué hace la receta? Me dice, tenés que medir cierta cantidad de tal cosa, tenés que usar 2 huevos, tenés que usar tal cantidad de esto, tenés que revolver, meter en el horno, etcétera. Me da el paso a paso para que yo pueda realizar esta acción. ¿Qué pasa si yo compro un medicamento? ¿Qué viene con el medicamento? Viene un prospecto, viene este papel que me dice, si pesas de tanto a tantos kilos, tenés que tomar tantos ml de este jarabe, tenés que tomar cada 8 horas, tenés que hacer tal, tal y tal. ¿Ok? Me da instrucciones de cómo yo tengo que consumir este producto, este medicamento. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo compro un juego de mesa? ¿Qué viene con el juego de mesa? Yo no voy a saber directamente cómo jugar si no tiene una hoja con instrucciones, ¿sí? Una hoja con el paso a paso de cómo se juega, ¿ok? Ese es el texto instructivo. Después del instructivo, yo tengo al instrumental. ¿Qué es un texto instrumental? Es aquel encargado de realizar la organización de actividades o el registro de eventos de tipo administrativo y comercial. Organizar actividades o registrar eventos de tipo administrativo y comercial. Es este que se utiliza como instrumento. Instrumental, instrumento de las actividades que son administrativas y comerciales. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos al cheque. Cheque pertenece a algo comercial. Lo mismo la factura, contrato, pertenece a algo que es administrativo. Una convocatoria, un recibo, etcétera. La lista continúa. Entonces es aquel encargado de realizar la organización de actividades o registrar algún evento que sea de tipo administrativo y comercial. Un cheque. Vamos a anotarle eso acá, ¿sí? Puede ser un cheque o una factura. Factura puede ser un contrato, puede ser un recibo, puede ser un informe, puede ser un informe sobre determinada acción, puede ser cualquier otro texto que tenga que ver sobre una actividad.
administrativa y comercial, ¿ok? Esta lista continúa. Después tenemos al texto epistolar. Tenemos al texto llamado epistolar. Es aquel que facilita la comunicación con otras personas por medio de un mensaje escrito. Facilita la comunicación con otras personas por medio de un mensaje escrito, ¿ok? Yo escribo algo, escribo determinado algo para comunicarme con otras personas. Y eso que estoy escribiendo es mi texto epistolar. Puede ser una carta, puede ser un telegrama, puede ser una tarjeta, puede ser una nota, puede ser una esquela. Todo eso que yo escribo para mandarle un mensaje a otra persona, ¿sí? Eso que yo estoy escribiendo para comunicarme con la otra persona es un texto epistolar. Epistolar. Carta, telegrama, tarjeta, nota, esquela, etcétera. ¿Sí? Esos son los textos que puedo encontrar. Ahora, vamos a cerrar la parte de tipología textual. Hasta ahí llegan los textos que vamos a estar analizando, ¿sí? Volvemos a mencionar, tenemos el literario, periodístico, científico, informativo, humorístico, publicitario, argumentativo, instructivo, instrumental y epistolar. ¿Ok? Vayan mirando los ejemplos de cada uno para poder recordar mejor. Ahora, ya vimos lo que es un texto también. Es un enunciado o conjunto coherente de enunciados, orales o escritos, puede ser largo, puede ser corto. Ahora, vamos a ver qué son las figuras literarias. Figuras literarias o recursos léxicos. Es esto a lo que nosotros recurrimos justamente para que el texto resulte ser más atrayente, para que el texto resulte ser más interesante, para captar la atención del receptor o del lector, ¿ok? Es esto que nosotros utilizamos para, para dar a entender lo que queremos decir, ¿sí? Es esto que nosotros podemos utilizar en nuestro texto para dar a entender la idea de lo que estamos diciendo, de lo que estamos escribiendo. Utilizamos esto para que el texto sea atrayente para el lector, atrayente para el lector. Vamos a mencionar la sinestesia, la comparación, la metonimia, la metáfora, la antítesis, la hipérbole, la ironía, la personificación y la anáfora. La anáfora y por último tenemos a la aliteración, ¿sí? Y ya terminamos la clase, ¿ok? Ahora, el primer recurso que vamos a analizar es la sinestesia. Es la sinestesia. La sinestesia consiste en mezclar sensaciones de distintos sentidos, ¿ok? Mezclar sensaciones de distintos sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Se refiere a percibir de manera conjunta dos sentidos ante un mismo estímulo. El estímulo es uno solo, pero yo percibo dos sensaciones que pertenecen a distintos sentidos, ¿ok? El estímulo es uno solo, pero ese estímulo me hace percibir dos sensaciones que pertenecen a distintos sentidos. Por ejemplo, tenemos el aroma dulce del silencio. El aroma, ¿cómo se percibe? Por el olfato. Y algo dulce, ¿cómo se percibe? Por el gusto, ¿sí? El aroma dulce del silencio. Yo estoy mezclando ahí dos sentidos.
Después tenemos, su voz tenía un color dorado. Su voz tenía un color dorado. ¿Cómo yo escucho la voz de alguien? ¿Cómo yo percibo la voz de alguien? Por el oído. ¿Y cómo yo percibo los colores? Por la vista. Entonces yo mezclo ahí dos sentidos. Después tenemos el aroma verde del bosque. No está acá, vamos a anotarle acá al lado. Tenemos el aroma verde del bosque. Verde del bosque. ¿Cómo yo percibo el aroma de algo? ¿Cómo yo percibo el aroma? Por el olfato. Verde. ¿Verde qué es? Es un color. ¿Cómo yo percibo los colores? Por la vista. El aroma verde del bosque. Ah, son dos sensaciones distintas. Son dos sensaciones que pertenecen a sentidos distintos, pero es un mismo estímulo. ¿Sí? Ok. Lo mismo pasa con el tacto frío del miedo. ¿Sí? Entonces, eso es la sinestesia. Eso es la sinestesia. Ahora, tenemos la comparación o símil. Comparación o símil. Es este que resalta la semejanza o similitud entre dos elementos, atribuyéndole al primero características del segundo. Relaciona los elementos usando nexos. El nexo que más se suele utilizar es como, pero también podemos encontrar igual que, tan, tan, tal cosa, etcétera, ¿sí? Tienen que ser nexos que funcionen igual que como, ¿ok? Deben poder intercambiarse con como. Es este que resalta la semejanza o similitud entre dos elementos. Por ejemplo, tus ojos brillan, tus ojos brillan como estrellas, como estrellas. Mi primer elemento es tus ojos. Este es mi primer elemento. Mi segundo elemento es estrellas. ¿Qué es lo que comparten tus ojos y las estrellas? ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuál es la cualidad que comparten entre sí? ¿Qué tienen de similar? Que ambos brillan, ¿sí? Ambos brillan. Esta es la cualidad que comparten. Cualidad que comparten. Y yo veo que hay un nexo. Acá está mi nexo. El nexo une a los dos elementos, ¿sí? Después tengo mi siguiente ejemplo que dice, corre igual que un rayo. Corre igual que un rayo. Él corre igual que un rayo, ¿sí? Mis dos elementos son él y rayo. ¿Qué, qué tienen de similar? Que ambos corren muy rápido, ¿ok? Esa es la semejanza que tienen. Y tenemos que el nexo acá ya no es como, es igual que. Puede ser que yo tenga un ejemplo que diga, su piel era tan suave como el terciopelo. Su piel era tan suave como el terciopelo. Mis dos elementos son su piel y terciopelo. ¿Qué tienen de similar o cuál es la cualidad que comparten? Que ambos son muy suaves. Tan suave como. Tan como. ¿Ok? Ese es mi nexo. Su piel era tan suave como el terciopelo. ¿Sí? Entonces, eso es la comparación. Después de la comparación, tenemos a la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Consiste en sustituir
o directamente designar algo con el nombre de otra cosa, con la que mantiene una relación lógica. Se puede tomar el efecto por la causa o viceversa. Podemos tomar el autor por las obras, etcétera. ¿Sí? Consiste en sustituir un término o una parte de mi oración o directamente designar algo con el nombre de otra cosa. Pero es importante que estas dos cosas mantengan, mantengan relación entre sí. Tenemos de ejemplo, bebió un Rioja. Se entiende que es un vino de Rioja. ¿Qué pasa? Yo hago un intercambio de lugar por producto, ¿sí? Puedo decir que estoy sustituyendo o puedo decir que directamente estoy omitiendo, entre comillas, una parte, ¿sí? Yo omito la mención de que es un vino y directamente digo Rioja. Puede ser que yo tenga un ejemplo que diga adora leer o ama leer a Cervantes, ama leer a Stephen King, ama leer a cualquiera que se les ocurra. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy intercambiando el autor por la obra, ¿sí? Se entiende que yo me refiero a los libros de los libros de Cervantes, ¿ok? Yo no puedo directamente leer a Cervantes, yo no puedo directamente leer a una persona, se entiende que son las obras, ¿sí? Se entiende que son los libros. Vamos a ponerle las obras de Cervantes, vamos a escribir bien. Las obras de Cervantes, ¿ok? Podemos decir que estamos sustituyendo o que estamos designando directamente a algo con el nombre de otra cosa. Pero estas dos cosas presentan relación, ¿sí? Obra y autor. Autor, obra. Puede ser que yo diga también, le quemó el sol. Puede ser que yo tenga un ejemplo que diga, le quemó el sol. ¿Qué pasa con le quemó el sol? Se entiende que no es directamente el sol el que le quemó, son los rayos del sol. ¿Ok? Los rayos del sol. Los rayos del sol. ¿Sí? Se refiere a los rayos del sol. Yo puedo decir que estoy sustituyendo o directamente designando algo con el nombre de otra cosa. Estoy realizando una pequeña omisión. Yo podría decir, le quemaron los rayos del sol, pero elijo decir, le quemó el sol. ¿Sí? Y el recurso que estoy utilizando es la metonimia. Metonimia. Después de la metonimia tenemos a las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Consiste en acentuar las características compartidas entre dos elementos. Consiste en acentuar las características compartidas entre dos elementos. Estamos forzando una asociación analógica entre ambos. Es la identificación entre dos elementos con semejanza. Es como una comparación, pero sin nexo comparativo. Es como una comparación sin nexo comparativo. Yo tengo de nuevo dos elementos que comparten una misma cualidad, pero ya no conecto los elementos con un nexo, ¿sí? Por ejemplo, tus dientes son perlas. Tus dientes son perlas. Tengo dos elementos, tus dientes y perlas. Se entiende que yo digo
Tus dientes son perlas por su blancura, por su blancura y brillo, por su blancura y brillo. ¿Ok? Tus dientes y las perlas comparten cualidades, tienen semejanza. Tus dientes y las perlas. Se entiende que directamente no es que tus dientes sean perlas, sino que tienen una cualidad compartida. Yo estoy forzando a que vos hagas una asociación analógica entre ambos. ¿Ok? Yo puedo decir también, el tiempo es un ladrón. El tiempo es un ladrón. Se entiende que el concepto del tiempo no es como que pueda entrar a tu casa y robarte, no es como que te vas a cruzar con el concepto del tiempo y te va a quitar tu celular. No. El tiempo es un ladrón, se refiere a que con el paso del tiempo vamos perdiendo las cosas y qué sé yo. Forzamos una asociación analógica entre ambos elementos, ¿sí? Mi elemento uno es el tiempo y mi elemento 2 es ladrón, ¿ok? Después tenemos tus ojos, luceros en la noche. Tus ojos, luceros en la noche. O puedo decir, tus ojos son luceros en la noche, ¿sí? Es lo mismo. Mis dos elementos son tus ojos y luceros en la noche. Luceros en la noche. Me refiero a que tus ojos y los luceros brillan, iluminan, ¿ok? Tienen una cualidad compartida. Y yo te estoy forzando a que vos veas la similitud y la semejanza entre los dos elementos. Se tiene que poder entender que directamente no es que tus ojos sean unos luceros, sí, eso no es posible, sino que tiene cualidades compartidas con los luceros. Ahora, esas son las metáforas. Eso es una metáfora. Después tenemos a la antítesis. Antítesis. Es la contraposición de ideas o términos que resultan ser de significado opuesto. Es el encuentro de los enunciados o conceptos que se oponen abiertamente, ¿sí? Son dos cosas que se oponen, que tienen significado opuesto. Son dos cosas contrarias entre sí. Y yo las menciono de seguido para resaltar esa contraposición. ¿Ok? Puede ser que yo diga, es tan pobre que solo tiene dinero. Sí, es tan pobre, es mi primera idea. Pobre, que solo tiene dinero. Solo tiene dinero. ¿Ok? Son dos cosas opuestas entre sí. Ser pobre y tener dinero son contrarios entre sí, pero lo que yo hago acá es una contraposición de esos dos elementos. Puede ser que yo diga, cuando quiero llorar, no lloro. La primera idea es que quiero llorar, pero no lloro. Esa es mi segunda idea. Veo que están de seguido en mi enunciado, pero son ideas opuestas, ¿ok? Puede ser que yo diga también, no necesariamente tiene que ser todo un enunciado, pueden ser, por ejemplo, dos palabras. Puede ser que yo diga dulce amargura, puede ser que yo diga dulce amargura. Yo acá ya puedo decir que presenta antítesis, porque dulce y amargura son dos términos que resultan ser opuestos, ¿ok? Y yo acá estoy haciendo una contraposición entre esos dos términos. Continuamos. Continuamos con lo que es la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es esta exageración, es una exageración intencionada de una idea
hecho para dar intensidad, agrandando o disminuyendo X cosa. Sí, es una exageración intencionada para que la idea de lo que quiero decir se entienda de mejor manera. ¿Sí? Yo exagero a propósito para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, te llamé 1000 veces. Te llamé 1000 veces es una exageración, ¿sí? Se entiende que no es posible que yo te haya llamado literalmente 1000 veces. Yo no marqué tu número 1000 veces, sino que te llamé muchas veces. Fueron muchas veces, ¿ok? Y la idea de que fueron muchas veces es la que yo quiero resaltar, quiero que se entienda eso. Puedo decir, lloró un mar de lágrimas. La persona no lloró literalmente un mar de lágrimas. Yo estoy exagerando para que se entienda, ¿sí? Le estoy dando una intensidad, estoy agrandando. Puede ser que yo diga, tiene una sonrisa que ilumina el mundo, ¿sí? Es una exageración para resaltar que tiene una sonrisa muy, muy linda, ¿sí? Es una exageración intencionada de una idea o de un hecho para darle intensidad. No es que su sonrisa sea linda, es que es tan linda que ilumina el mundo, ¿ok? Eso es una hipérbole, no hay nada más que agregarle ahí. Ahora vamos a ver lo que es la ironía. Una ironía es decir algo dando a entender lo contrario, ¿sí? Se dice que es decir algo dando a entender lo contrario o con una intención que resulta estar oculta, ¿sí? Es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Contrario o diferente de lo que se dice. Yo estoy diciéndote algo, pero quiero dar a entender lo contrario, ¿sí? Y hay cierto acuerdo para entender lo que se está diciendo, ¿ok? La ironía tiene tipos, se puede subclasificar en sarcasmo, antífrasis, asteísmo, carientismo, cleuasmo, diasirmo y mímesis. ¿Ok? Esas son las clasificaciones que podemos encontrar de la ironía, dependiendo de cómo se está utilizando, de cómo yo estoy utilizando la ironía. Yo digo algo dando a entender lo contrario, pero dependiendo de cómo yo utilizo ese comentario va a entrar en una u otra clasificación. ¿Qué es el sarcasmo? Es una burla. Yo utilizo la ironía en forma de burla. Yo me estoy burlando de forma cruel de otra persona o de lo que sea en general. Puede ser que yo diga, qué genio eres, qué genio eres, cuando una persona se está equivocando. Me burlo de la otra persona. Puede ser que yo diga antífrasis, ¿sí? ¿Qué es la antífrasis? Es designar personas o cosas con palabras contrarias a las que en realidad se quiere decir. La antífrasis es designar personas o cosas con palabras contrarias a las que se quiere decir. ¿Sí? Puede ser que yo esté hablando de una persona y diga a ese gigante que está allá, a ese gigante que está sentado allá. Y me estoy refiriendo a un hombre que resulta ser de una estatura baja, ¿sí? A una persona pequeña. Puede ser que yo tenga el asteísmo. El asteísmo es un halago, ¿ok? Es la ironía en forma de halago disfrazado de reproche y que va dirigido con gracia hacia la persona, ¿ok?
Yo utilizo la ironía en forma de halago disfrazado de reproche. Qué poco te esfuerzas. Siempre sacas las mejores notas. Qué poco te esfuerzas y siempre sacas las mejores notas. ¿Ok? Es como si yo le estuviese reprochando a otra persona algo, pero en realidad le estoy haciendo un halago, ¿sí? Un halago disimulado, dirigido con gracia. Después del asteísmo, yo tengo el carientismo. El carientismo es cuando la burla se encuentra disfrazada de forma más ingeniosa y delicada. Puede, puede ser también dicho como una ironía de forma seria, ¿ok? El sarcasmo era una burla cruel. Directamente yo me estoy burlando de la persona, pero en el carientismo la burla se encuentra disfrazada, ¿ok? Es la ironía dicha de forma seria. Puede ser que yo tenga un texto que diga, qué discurso tan profundo, casi me duermo. Qué discurso tan profundo que acabas de hacer ahora, casi me duermo, ¿ok? Se entiende que yo me estoy burlando de la persona, le estoy diciendo que su discurso fue aburrido, fue tan aburrido que casi me duermo. Y le digo, qué discurso tan profundo acabas de hacer. ¿Ok? Es una burla un poco más disimulada, no es directamente una burla cruel como el sarcasmo, ¿sí? Es la ironía dicha de forma seria. Después tenemos el pleonasmo, ¿ok? Es atribuirle a otra persona las cualidades, atribuirle a otra persona las cualidades propias de otro ser o de otra persona, ¿sí? Atribuirle a otra persona las cualidades propias o de otra persona, ¿ok? Está la otra persona y yo a esta otra persona le doy mis cualidades, le doy mis cualidades o le atribuyo las cualidades de otro ser, ¿sí? Está esta persona y yo a esta persona le atribuyo mis cualidades o las de otro ser. Puede ser que yo diga, tú tan ordenado y yo tan descuidado, cuando en realidad es al revés. Yo tengo la cualidad de ser ordenado y vos sos el descuidado, ¿ok? Yo tengo la cualidad de ser ordenado y vos sos el descuidado. Pero yo digo, tú tan ordenado y yo tan descuidado, ¿ok? Le atribuyo a la otra persona cualidades que resultan ser propias. Después tenemos el diaciermo. Es una hipérbole sarcástica. Es una hipérbole sarcástica, entre comillas. Se refiere a que se utiliza dándole importancia a algo ridículo o bajo. Se utiliza para burlarse otra vez de la persona, pero realizando una exageración, ¿sí? Una exageración de algo que resulta ser ridículo. Puede ser que yo diga, ¿qué puede esperarse de quien una vez se vistió de mujer? Medio raro el ejemplo, pero podemos decir qué puede esperarse de quien una vez se vistió de mujer. ¿Qué puede esperarse de quien una vez se disfrazó de qué sé yo, de perro? ¿Qué puede esperarse de quien una vez se disfrazó de perro? ¿Sí? Yo estoy burlándome de la persona, estoy burlándome de la persona y resaltando, agrandando un hecho, dándole importancia a algo que resulta ser más bajo, ¿ok? Después tenemos a la mímesis. La mímesis es imitar con burla a alguien para ridiculizarlo. Es imitar con burla a alguien, ¿sí? Volver a repetir cuando la persona dice algo, pero de forma burlesca.
Puede ocurrir cuando se repite lo que una persona acaba de decir, cuando se repite lo que una persona dijo, pero con un tono más exagerado, ¿sí? Una persona que está al lado de mí dice algo y yo para burlarme de esa persona agarro y repito eso, repito lo dicho, pero con un tono más exagerado, ¿sí? Empiezo a remedarle a la persona, ¿ok? Y eso es la mímesis. Y hasta ahí tenemos los tipos de ironía. Esos fueron los tipos de ironía que podemos encontrar. Después tenemos a la personificación o prosopopeya, ¿ok? Tiene dos nombres. Yo puedo llamarle personificación o puedo decir también prosopopeya. Es dar cualidades humanas a cosas, animales o ideas abstractas. Yo le doy cualidades humanas a los animales, a las cosas o a las ideas abstractas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el viento cantaba entre los árboles. El viento cantaba entre los árboles, ¿sí? Yo le doy al viento la cualidad de cantar. El viento cantaba. Se entiende que no es posible que el viento cante, ¿ok? No es posible que el viento produzca una melodía, ¿verdad? Estoy haciendo una personificación o prosopopeya. Le estoy dando al viento una cualidad que es propia de los humanos, porque los humanos son los que pueden cantar. Yo puedo decir, la luna me sonreía. La luna me sonreía. La luna no tiene la cualidad, no tiene la habilidad de sonreír. La luna no es que literalmente te puede sonreír, ¿no? De repente la luna no te va a mirar y no va a sonreír, ¿ok? Yo le estoy dando, le estoy atribuyendo una cualidad que es propia de los humanos. Puede ser que yo diga, el amor nos abrazó, el amor nos abrazó. Amor es un sustantivo abstracto, ¿ok? Es una idea abstracta, el amor es un sustantivo abstracto. El amor no tiene la habilidad o la cualidad de abrazar, de directamente realizar el acto de abrazar a las personas, ¿sí? Yo le estoy atribuyendo al amor una cualidad o algo que realizan los seres humanos, ¿sí? Eso es la personificación o prosopopeya. Después tenemos la anáfora o reiteración. Tenemos la anáfora o reiteración, que consiste en la repetición de una o varias palabras al inicio de versos o frases. ¿Ok? Es la repetición de una o varias palabras al inicio de varios versos o frases. Repetición de palabras. Repetición de palabras al inicio de varios versos o frases. Existe otro tipo de anáfora, que es la anáfora gramatical, que vamos a mencionar mucho más adelante, ¿ok? No es de esa anáfora de la que vamos a estar hablando ahora, ¿ok? Hay otra anáfora, pero la anáfora a la que nos referimos ahora mismo en esta clase es la repetición de una o varias palabras al inicio de varios versos o frases, ¿ok? Por ejemplo, corre, corre, que el tiempo vuela. Corre, corre, que el tiempo vuela. Puede ser que yo diga también, te amo en la noche, te amo en el día, te amo en cada pensamiento. ¿Sí? Acá se repite corre y acá se repiten dos palabras, se repite te amo. ¿Sí? Se repite en el inicio de cada enunciado.
Puede ser que yo diga también, aquí todo se sabe, aquí todo se calla, aquí nada se olvida, ¿ok? Yo hago la repetición. Aquí todo, acá se repite esto, y en los tres se repite aquí, ¿sí? Yo hago la repetición de una palabra al inicio de los enunciados. Esa es la anáfora de la que estamos hablando ahora mismo. Esa es la reiteración, ¿ok? Por último, tenemos a la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Es la repetición de sonidos similares para crear musicalidad. Por eso les repetí tanto en la anáfora que era repetición de palabras, porque la aliteración también es una repetición, pero de sonidos, ¿ok? Anáfora, repetición de palabras. Aliteración, repetición de sonidos. Este recurso es el que se suele utilizar en los trabalenguas, ¿ok? Este recurso es el que se suele utilizar en los trabalenguas para que resulte más complicado, entre comillas, de pronunciar, para crear musicalidad en las palabras. Tenemos de ejemplo, bajo el ala, aleve, del leve abanico, ¿sí? Tenemos que acá hay una repetición de sonidos, ¿sí? Son sonidos que resultan ser parecidos porque tienen a la L. Va, acá también se repite va, ¿ok? Puede ser que yo diga, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal, ¿sí? En todas las palabras, bueno, acá, en este no, trigal. Acá, en todas las palabras hay una repetición de sonidos. Todas las palabras tienen a la T, R y G, ¿ok? Se repiten los sonidos en las palabras. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Tenemos a la T, tenemos a la R y tenemos a la G, ¿ok? Este recurso también, además de ser utilizado en los trabalenguas, también se suele utilizar en los nombres de las marcas, ¿ok? La más conocida es Coca-Cola. Coca-Cola. Se repite, se repite. ¿Ven cómo se repite en esa parte? Hay una cadena también de que vende donas, ¿ok? Que se llama Krispy Kreme. Krispy Kreme. Este es el nombre de la empresa, de qué sé yo. Pero ven cómo se repite acá. A eso se refiere la aliteración, a la repetición de sonidos. Volvemos a repetir, volvemos a decir, mejor dicho, ¿verdad? Tenemos la sinestesia, que es mezclar sensaciones de distintos sentidos. Tenemos la comparación, que es hacer una semejanza utilizando nexos comparativos. Tenemos a la metonimia, que es sustituir o directamente omitir el nombre de algo. Metáfora es acentuar las características compartidas, pero sin nexo comparativo. Antítesis, contraposición de ideas. Hipérbole, exageración intencionada. Ironía, decir algo dando a entender lo contrario. Personificación o prosopopeya, dar cualidades humanas a cosas animales o ideas abstractas. Anáfora o reiteración, repetición de palabras. Aliteración, repetición de sonidos. Y hasta ahí llega nuestra clase. Hasta ahí llega nuestro contenido.